está. El tema que quiero compartir contigo en esta noche se llama la confesión, autoridad de la iglesia. Diga conmigo, autoridad de la iglesia. Un sacramento de curación, diga conmigo. Vamos a tomar el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el texto de San Marcos en el capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él le anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarse hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba. Y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo le dijo Jesús? Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos admiraban y alababan el nombre de Dios Padre. Dale el aplauso al Señor. Grande, 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 grande. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando Él le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Diga conmigo, pecados. Porque este hombre, mis queridos hermanos, estaba enfermo fruto del pecado. El pecado no enferma, el pecado nos separa de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar conciencia, mis queridos hermanos, del pecado. Este hombre no se sabe el pecado que había cometido, tampoco se sabe el tiempo que llevaba enfermo. Pero en San Juan, en el capítulo 5, bendito sea mi Señor, dice la palabra, mira, mis queridos hermanos, que allí en la piscina de Bethesda, dice la palabra que había muchos enfermos y que había un hombre que tenía 38 años enfermo, fruto del pecado. ¿Por qué dice fruto del pecado? Porque cuando Jesús le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Él le dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta
Hay iglesias por ahí protestantes que dicen que la confesión es un invento del hombre, que eso no es bíblico, mis queridos hermanos. Pero hoy le vamos a estar demostrando con la palabra de Dios que esto es bíblico y que la confesión es un sacramento instituido por aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, aquel que se levantó del sepulcro y se llama Jesucristo. Bendito sea mi Señor. Amén. ¿En qué momento, mis queridos hermanos, instituyó nuestro Señor Jesucristo el sacramento de la confesión o de la penitencia? Váyase a San Juan capítulo 20, versículo 19 y siguiente. San Juan capítulo 20, versículo 19 y siguiente. Al llegar la noche de aquel mismo día. ¿Cuál es aquel mismo día? Aquel mismo día, mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo se levantó del sepulcro, dejó el sepulcro vacío y venció la muerte. Bendito sea mi Señor. Y dice la palabra que aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas. ¿Cómo estaban? Por miedo a las autoridades judías. Jesús entró. ¿Quién entró? Jesús. Y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciéndole: paz a ustedes. ¿Cómo le dijo el Señor? Paz. ¿Cómo le dijo el Señor? Paz. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Le está dando, hermana, una evidencia. El Señor le está dando prueba de que ese es Él. Bendito sea mi Señor. Para que cuando los discípulos salieran a anunciar el mensaje de salvación, hablaran con autoridad, hablaran con seguridad, hablaran con convicción. Bendito sea Dios. Y lleno del poder del Espíritu Santo. Bendito sea mi Señor. Aleluya. Y el Señor ahora le estaba dando evidencia. ¿Qué le estaba dando? Y le mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron al ver al Señor. Luego Jesús le dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así lo envío yo a ustedes. Habían durado, mis queridos hermanos, 3 años en la escuela del Maestro. Habían durado 3 años formándose. Había llegado ahora el momento del envío, hermana. El momento que ahora el Señor lo iba a enviar con la autoridad, con el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Señor le dijo: como el Padre me envió a mí, así lo envío yo a ustedes. Y sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo le dijo el Señor? Reciban el Espíritu Santo. ¿Y a cuánto quieren recibir el Espíritu Santo en esta noche? Denle un aplauso al Señor. Y aquí viene lo que se llama la autoridad de la iglesia. Aquí viene lo que se llama la institución del sacramento de la confesión. San Juan capítulo 20, versículo 23. Después que el Señor sopló el Espíritu Santo sobre ellos, le dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados. ¿Cómo dijo el Señor? Digamos fuerte: a quienes ustedes les perdonen los pecados. ¿Cómo le dijo el Señor? El Señor no dice aquí: a quien yo le perdone los pecados. Sabemos que el que perdona los pecados es el Señor, pero el Señor siempre necesita nuestras manos. El Señor siempre necesita nuestra boca. ¿A cuál de ustedes el Señor ha venido a predicarle a Él mismo personalmente? ¿A cuál de ustedes? Entonces nosotros somos los labios del Señor. Nosotros somos las manos del Señor. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que llevar una vida santificada, una vida pura, una vida limpia, una vida transparente. Bendito sea mi Señor, hermana. Escuche bien. Y el Señor le dice: a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Dale el aplauso al Señor. Estamos entendiendo, mi queridos hermanos. Aquí el Señor instituye el sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quien ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Escucha bien. Y en Mateo, en el capítulo 18, versículo 18, el Señor confirma esta autoridad y le va a decir ahora: porque lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Mi queridos hermanos, porque cuando nosotros pecamos nos estamos separando de Dios. Cuando nosotros pecamos, mi queridos hermanos, nosotros perdemos la gracia de Dios, y nosotros necesitamos ahora una autoridad que nos desate. Bendito sea mi Señor. Y esa
grupos, a los movimientos, y queremos que me impongan las manos, y eso está bueno, queridos hermanos, porque dice la palabra, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. San Marcos capítulo 16, hermano, y por lo menos de manera personal, y que la gloria sea para Dios, el Señor nos usa de una manera increíble en sanidad de nosotros. Hemos orado por gente con cáncer, la gente se sana, gente paralíticos que se han levantado. Para predicar en la República Dominicana, en la parroquia de San Antonio, y mis hermanos, allí había una mujer que había llegado a una silla de ruedas. Nosotros predicamos en aquel lugar, el Señor decía que una mujer que se levantara, bendito sea Dios, y se levantó aquella mujer en el nombre de Jesús. Y 4 mujeres de SIDA fueron sanadas. Y últimamente el Señor nos está poniendo, mis hermanos, que oremos por las mujeres que no pueden tener hijos. ¿Vino alguna mujer aquí que desea un hijo que no puede tenerlo? Porque vamos a orar por esa mujer, para que el Señor le conceda. Alabado sea. Pero hermano, el hombre no sabe. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros somos instrumentos de Dios. Pero muchas veces el Señor usa tanto a una persona que nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el hombre. Y el Señor siempre nos va a decir, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que pone su mirada en el Señor. ¿Por qué el Señor te dice eso? Porque tarde o temprano, cuando tú pones tu mirada en ese hombre te va a defraudar. Ese hombre, mis queridos hermanos, tú vas a perder la confianza en ese hombre. Pero Jesucristo nunca te va a defraudar. Jesucristo nunca te va a dar la espalda. Jesucristo nunca te va a traicionar. Te puede abandonar tu madre y tu padre, pero Jesucristo no te va a abandonar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Porque con amor eterno te ama. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros confiamos en el Señor? Que no quedamos defraudados. Ponga su mirada en el Señor. Ponga su vida en Jesucristo. Ponga su situación en Jesucristo. Aparte su mirada de ese problema, de esa situación, bendito sea Dios, y póngalo en Jesucristo. Y cuando usted aprenda a confiar en Jesucristo, bendito sea Dios, usted va a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto quiere ver la gloria de Dios? Es el fuerte Jesucristo, bendito sea el Señor. Escuche, mis queridos hermanos, por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a los sacramentos. Diga conmigo los sacramentos. Los sacramentos son 7 y son fuentes de vida. Diga conmigo, fuentes de vida. Fuentes de vida. Y no te voy a entrar en todo detalle ahora porque realmente me extendería demasiado. Pero los sacramentos son fuentes de vida. Diga conmigo, fuente de vida. Diga conmigo, fuente de bendición. Diga conmigo, fuente de curación. Diga, fuente de santificación. Y fuente de salvación. Eso hacen todos los sacramentos. Si nosotros vivimos los sacramentos como realmente hay que vivirlos, nuestra vida va a brillar, nuestra vida va a cambiar. Usted quiere sanidad y usted se acerca al sacerdote y se confiesa y usted perdona y usted se va a sanar. Porque cuando nosotros nos acercamos, mis hermanos, a ese sacramento, no sé si ustedes han entendido que cuando nosotros nacemos, nosotros nos venimos con un pecado original y nosotros venimos con ese pecado, pero cuando nosotros nos bautizamos, el Señor nos pone una bata blanca, es una nueva vida, mis queridos hermanos. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, muere ese hombre viejo y nace ese hombre nuevo a imagen de Jesucristo. Y el Señor nos pone una bata blanca. Eso pasa con la confesión, mis queridos hermanos. Cuando caemos en pecado, nosotros perdemos, mis queridos hermanos, esa gracia. Perdemos, mis queridos hermanos, lo que se llama la identidad de los hijos de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, perdemos toda la gracia, perdemos todo. Pero cuando usted se acerca de nuevo a ese sacramento de la confesión, usted vuelve y retoma su vida normal. Usted vuelve y retoma esa gracia. Usted vuelve y retoma la dignidad de los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir esa gracia que Dios le ha regalado a su iglesia. Los sacramentos, la única iglesia que tiene esa gracia, mis queridos hermanos, la única iglesia que tiene esa gracia es la de nosotros, que tiene sacramento. Ninguna otra iglesia tiene sacramento. Y de la Eucaristía que ni se diga, porque ese no es el tema. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta noche? Acérquese al sacramento y viva esa gracia. Acérquese.
Usted tiene que quedarse con la seguridad de que es lo que usted quiere. Muchas veces nosotros somos como las olas del mar, dice Santiago, que estamos a la merced del viento, que el viento la mueve de un lado a otro. No sabemos lo que queremos, Dios no nos puede dar. Hoy le decimos, Señor, dame una esposa, mañana le decimos, no, Señor, no me la dé. O le digo, Señor, que quiero una casa y mañana no me la dé. El Señor no nos la va a dar. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que queremos, tenemos que tener esa seguridad, esa convicción de lo que queremos, para entonces nosotros doblar la rodilla y decirle, Señor, es lo que yo quiero. Y cuando el Señor vea, empieza a seguridad te la va a dar. ¿Cuánto dicen? Amén. ¿Cuánto vinieron enfermos? ¿Cuánto vinieron enfermos? ¿Cuánto quieren ser sanados? Baje la mano. 3 cositas para usted ser sanado a través de este sacramento. 1. Reconocer el pecado. Diga conmigo, reconocer el pecado. Diga conmigo, reconocer el pecado. En primer lugar, para usted ser sanado a través del sacramento, de la confesión, de la penitencia, usted tiene que reconocer el pecado. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecados, levánteme la mano que no tenga pecado. Porque Jesucristo nos lo dijo el lunes a través de su madre, a través de su iglesia, madre y maestra. La iglesia me enseña, la iglesia me educa. Nos lo dijo en el Evangelio del domingo y lo repitió el lunes. Aquel que te libre del pecado, que arroja el pecado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es el pecado para nosotros poder ser sanados y que no se perdonen. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que todos somos pecadores. Y nosotros somos prontos para ver el pecado, hermano, en la otra persona. Pero no vemos de eso. No vemos de eso. Somos prontos para juzgar, para señalar, para criticar, para sentenciar y, si es posible, para matar. Pero nosotros no vemos el pecado y no lo reconocemos. Mientras nosotros no reconozcamos ese pecado, mis hermanos, nunca vamos a alcanzar esa sanidad del alma. El Señor primero quiere sanarnos a nosotros espiritualmente para luego sanarnos físicamente. Escuche bien, mi Dios. Y el primer paso para nosotros ser sanados, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer el pecado. Y el segundo paso, hermano diácono, está ahí mismo. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es el segundo paso? Confesar el pecado. Escuchen. Porque aquí el apóstol es bastante explícito, es bastante claro. Pero si confesamos nuestros pecados, tenemos que confiar que Dios, que es justo, ¿cómo es Dios? Justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Diga conmigo, Dios es justo. Dios es justo. Pero si confesamos nuestros pecados, tenemos que confiar que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados. ¿Qué va a hacer Dios si lo confesamos? Pero para Él perdonarnos, ¿qué tenemos que hacerlo? Confesarlo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Confesarlo. Para Dios perdonar, tenemos que confesar el pecado. Pero solamente Dios ahora no nos va a perdonar, sino que nos va a sanar de nuestras enfermedades, porque dice la palabra, y nos limpiará de nuestras maldades. Nos limpiará. Limpiará, mi Dios, hermano, es sanar. El pecado te ensucia, el pecado te empaña, el pecado te quita la gracia, el pecado te quita la dignidad de los hijos de Dios. Y Dios no solamente quiere perdonar, Dios quiere limpiar, Dios quiere sanar, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere gracia. Escucha, el primer paso decíamos que era reconocer. Y el segundo paso, confesar. Y si usted no lo reconoce, mucho menos lo vaya a confesar. Porque si usted no lo reconoce, no lo vaya a confesar. Usted, no, yo estoy bien. Hermana, tú estás en adulterio. No, ¿quién? Yo, tú eres loco.
tercer paso que decía la hermana ahorita, proclamando la palabra de Romanos, es tener fe. Diga conmigo fe. Fe. Diga conmigo fe. Fe. Diga, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Diga, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Aumenta mi fe. Pero aumenta mi fe. ¿Cuánto le da el aplauso? Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, podemos confiar. ¿Podemos qué? Confiar. ¿Qué confianza? Confianza en la fe. Tenemos confianza en Dios, que es justo, que nos perdonará y nos limpia. O sea, nosotros ahora tenemos que confiar en Dios, que Dios no solamente quiere perdonarnos, sino también limpiar. Pero no nos preocupemos tanto por la limpieza, pero preocupémonos más porque Dios nos perdone. Porque usted se puede morir ahorita de un cáncer, y si Dios lo perdonó, usted se va para el cielo. Pero usted, Dios puede sanarlo del cáncer y usted volver para el mundo, para esa vida desenfrenada y perderse en el infierno. Si podemos alcanzar la gracia, mejor todavía, que Dios nos sane físicamente y que alcancemos la gloria. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, esa seguridad, esa confianza en Dios, de que Dios puede sanarnos, de que Dios puede limpiarnos. Nosotros tenemos que tener esa confianza y esa seguridad en Dios, que si el médico te dijo tú tienes cáncer y te va a morir, mentira del diablo, porque la última palabra la tiene Jesucristo, aleluya. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, bendito sea mi Señor, porque para Dios es posible, bendito sea mi Señor. ¿Cuánto creen que para Dios todo es posible? Amén. Posible, para Dios todo es posible. Y a ese nivel de que Dios quiere que nosotros lleguemos, que confiemos plenamente en Él. Diga conmigo, confiar en Él. Confiar en Él. Hermano, esto es poderoso. Esto es poderoso. El Señor me ha llevado a un nivel en estos últimos años. Y gracias a Dios vamos a empezar a formar los servidores de San Michael. Creo que el 23 ahora comenzamos. Y creo que para el próximo año ya vamos a sacar 2 libros. El primer libro se titula El hombre del mundo tocado por Dios, y el segundo libro se titula Preparando guerreros con el poder del Espíritu Santo. Va a servir como un manual. Con ese libro cualquiera puede predicar. Cualquiera puede predicar. Vamos a ver. Porque aquí no escondemos nada. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros enseñemos, y los hermanos, que nosotros vemos lo que hemos recibido. Porque lo que nosotros recibimos, lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado gratis. Nosotros también tenemos que impartirlo, darlo gratis, bendito sea Dios. ¿Cuánto dicen? Amén. Entonces, empiecen a amar, porque Dios a nosotros nos da gratis. Empiecen a amar a los demás, y tanto que nos cuesta a nosotros amar a los demás. Vamos a empezar a amar a todo el mundo. Vamos a amar a Dios. Y para que ustedes vean, mis queridos hermanos, que este sacramento de la confesión, esto es bíblico. Le voy a citar un pasaje donde se dan los pasos de una buena confesión. Váyase a San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Yo creo que todos conocemos esta parte de la Biblia, ese pasaje del Biblia. El hijo pródigo, el hijo menor, le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Ojalá un día estemos dando esa prédica aquí, titulada Regresando a la casa del Padre. Y este hijo se va de la casa del Padre y lleva una vida desenfrenada en el pecado. Y él pierde su gracia y perdió todo lo perdió. Te voy a dar una pincelada para entrar en lo que quiero presentar. Dice el versículo 17, porque te voy a enfocar estos pasos de una confesión para que tú veas. Al fin se puso a pensar. ¿Qué hizo él? Se puso a pensar. Al fin se puso a pensar. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Está haciendo un examen de conciencia. ¿Qué está haciendo? Examen de conciencia está haciendo. Al fin se puso a pensar y dijo:
un examen de conciencia y aquí él siente dolor de sus pecados. Él se arrepiente. ¿Qué hace? Se arrepiente. Y saben ustedes que hay muchas personas que se arrepienten, pero solamente se quedan en el arrepentimiento, pero no dan el paso de convertirse. Para convertirse, previamente hay que arrepentirse. Usted se arrepiente y usted se convierte. Arrepentirse no quiere decir que ya usted se convirtió. Usted puede arrepentirse y quedarse ahí, pero no se convierte. Y él, Dios hermano, hace un examen de conciencia y siente el dolor de sus pecados, de haber ofendido a Dios. Y dice: haré una cosa, regresaré a la casa de mi padre. ¿Qué dice él? Regresaré a la casa de mi padre. Y entonces aquí él se convierte, porque convertirse es volverse a Dios. Diga conmigo, volverse. Eso es convertirse. Convertirse no es cambiarse de iglesia. Convertirse, hermanos hermanos, no es irse a otra congregación. Usted se va a otra congregación, usted cambia de congregación, pero usted no se ha convertido. Hay personas incluso que se pasan toda la vida en nuestra iglesia y se van a otra congregación y dicen: ay, ya sí fue verdad que me convertí. Escuche bien. Y empiezan incluso a hablar hasta mal de su iglesia, en donde todo el tiempo pasaron toda la vida, y lo que menos han hecho es que se han convertido. Han cambiado de congregación, pero no se han convertido, porque su vida incluso hasta peor que acá se pone. Y este hombre decide regresar a la casa del Padre. Escuche bien. Y en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 21, él confiesa el pecado y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra Dios. Ya no merezco llamarme tu hijo. Él está confesando el pecado. Él está confesando el pecado, mi queridos hermanos. Para que ustedes vean realmente, cuando nosotros confesamos el pecado, las gracias que el Señor nos da. En San Lucas 15:17 él hace un examen de conciencia. En San Lucas 15:17 él se arrepiente. En San Lucas 15:18 él se convierte. Y en San Lucas 15:21 él confiesa el pecado. Para que ustedes vean realmente los pasos de una buena confesión, para que cuando una persona le diga a ustedes: pero que eso no es bíblico, eso de confesarse como hombre, usted le saque la palabra y le diga: ven, vamos a la palabra que te voy a demostrar que esto es bíblico. Y escuchen, cuando nosotros realmente nos convertimos, lo que pasa. Cuando nosotros nos convertimos o nos acercamos al sacramento de la confesión, escuchen lo que pasa. Dios nos limpia. ¿Qué hace Dios? Nos limpia. ¿Qué hace Dios? Nos limpia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo caigo en pecado, yo me pongo intranquilo y nosotros estamos sucios. Y cuando nosotros vamos y nos confesamos, esa paz vuelve a nuestra vida. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Si ustedes siguen leyendo más para adelante, llegó todo a la cosa y el Señor dijo: pronto, traigan el mejor vestido y pónganse. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Que nos limpia. Díganme. Y eso pasa en la confesión. Nosotros nos limpiamos. Nosotros volvemos a ese estado de gracia a través de la confesión. Escuche bien. A través de la confesión el Padre nos sana. Diga conmigo: nos sana. Nos sana. Él llegó enfermo, con el corazón herido, y el Padre, con ese abrazo, lo sanó. Cuando nosotros nos acercamos, mis queridos hermanos, a la confesión, nos estamos sanando. Nosotros no podemos sentir pánico por la confesión, no podemos sentir miedo, mis queridos hermanos. Tenemos que acercarnos, mis queridos hermanos. Cuando tú caes en pecado, arranca de una vez y confiésate: bendito sea mi Señor, para que el Señor te sane. Porque la confesión del Señor nos sana. ¿Cuánto dice? Amén. En la confesión el Señor nos libera. Diga conmigo: nos libera. Nos libera. El Señor liberó a este hijo. Este hijo estaba atado en el pecado y el Señor nos liberó. En la confesión nosotros nos liberamos. Cuando nosotros estamos atados en el pecado, cuando caemos en pecado, nos atamos, y cuando nos confesamos, el Señor nos libera.
el Señor nos libera. En la confesión el Señor nos devuelve la vida. Diga conmigo, la vida. ¿Por qué el Señor nos devuelve la vida? Porque el que peca es hijo del diablo. Y cuando usted peca, usted pierde la gracia de los hijos de Dios. Ya usted ha perdido esa gracia. Usted está en la oscuridad, en el pecado, y espiritualmente está muerto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la confesión, volvemos a ese estado de gracia. Porque ¿qué dijo el Padre? Este hijo mío estaba muerto y regresó a la vida. Entonces, cuando nosotros nos confesamos, nosotros regresamos a la vida. ¿Cuánto dicen? Amén. ¿Cuánto quieren regresar a la vida? Vamos a dar un aplauso al Señor. Cuando nosotros nos confesamos, volvemos a lo que se llama la dignidad de los hijos de Dios. La dignidad de los hijos de Dios. Pronto, pónganle el anillo, la sandalia, el mejor vestido. El Señor nos devuelve la libertad. Solamente los esclavos andaban descalzos. Pronto vino descalzo. Pónganle una sandalia. Porque él no es esclavo, ese es un príncipe. El hijo mío tiene la dignidad de un rey. Pronto vístalo. Eso hace el Señor a través de la confesión con cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que pasa cuando nosotros realmente nos confesamos? Porque el pecado no entristece. Y usted dice, hermano, pero ¿de dónde viene esa tristeza en mí? Yo no veo por qué yo tengo que estar triste. Analízate. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría. Y si tú caíste en pecado, tú has contritado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te abandona y te falta esa alegría, te falta el gozo, te falta la paz. Pero cuando nosotros nos confesamos, viene el gozo, viene la alegría, viene la paz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he salido del confesionario alabando a Dios, danzando en el Espíritu, porque una alegría tan grande, bendito sea mi Señor, que el Señor derrama sobre mí, que yo puedo escuchar esa voz que dice, pronto vamos a hacer una fiesta, bendito sea mi Señor, porque este hijo mío estaba muerto y ha regresado a la vida. Aleluya. Cuando nosotros confesamos, viene la alegría, diga conmigo la alegría. Viene el gozo, diga conmigo el gozo. Y viene la paz. Porque hay fiesta en la casa del Padre. Pronto maten el mejor ternero, porque vamos a hacer una fiesta. ¿Qué hay en el cielo? Fiesta. ¿Qué hay en nuestro corazón? Fiesta. Cuando nosotros nos confesamos, hay fiesta dentro de nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque yo te lo estoy predicando porque lo he vivido. Yo lo he vivido. Hermano, yo he vivido esa cosa. Yo he vivido eso. Hay gozo, hay alegría, hay fiesta cuando nosotros nos confesamos. Escúchame, para que tú realmente entiendas lo que se llama el sacramento de la confesión. Todas las gracias que nosotros recibimos en el sacramento de la confesión. Que a ninguno de ustedes le quede duda de ese sacramento. Yo te voy a decir la verdad, yo vivo en una fiesta constante. Yo vivo en una fiesta constante. Y no te quiero decir que no tenga prueba, no te quiero decir que no tenga circunstancias, pero vivo en una fiesta constante, bendito sea mi Señor, porque más grande es el que está conmigo que el que está en contra mía. Y el que está conmigo se llama Jesucristo, aleluya, porque Él me ha hecho una promesa: caerán 10,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará, bendito sea Dios, porque yo estoy contigo. Amén. Escuche bien, hermano. Hay fiesta en nuestro corazón, hay gozo y hay paz. Usted quiere vivir en un gozo constante, en una alegría constante, en una paz constante. Viva en gracia, acérquese a los sacramentos, confiésese. Y si usted cae en el pecado por débil, por una debilidad, confiésese, acérquese al sacramento, bendito sea Dios. Acérquese. Y de verdad que me da pena realmente, como te dije ahorita, como muchas veces uno escucha a personas de otras iglesias expresándose de los sacramentos, expresándose de nuestra iglesia, solamente porque quieren formar cesta por ahí, Dios hermano.
para beneficiarse ellos materialmente, aprovechándose de la ignorancia de la persona, engañándolo, para quitarle un diezmo, para ellos entonces enriquecerse con casa lujosa, aviones lujosos, empresa y un sinnúmero de cosas. Pero nosotros tenemos que despertar. Denle una palmadita al hermano que está a tu lado y dice: dile, católico, despierta. Dígale, ya es hora de que nosotros tenemos que despertar, dígale. Dígale. Y vivir nuestra fe, dígase. Y el Señor nos advierte a cada uno de nosotros por esta gente. Escuche lo que dice el Señor en San Marcos capítulo 13, versículo 21. Si entonces alguien le dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, aquí está, no lo crean. ¿Cómo dice el Señor? No lo crean. Pues vendrán falsos Mesías. ¿Qué vendrán? Falsos Mesías. Y falsos profetas. ¿Qué vendrán? Falsos profetas. Y harán señales. ¿Qué harán? Harán señales y milagros para engañar, de ser posible, a lo que Dios mismo ha escogido. ¿A quiénes van a engañar? A los que Dios mismo ha escogido. Escuche, hermano, tenemos que despertar. Y porque ustedes me vean predicando a mí aquí, hermano, ustedes tienen siempre que estudiar la palabra de Dios. Porque como ustedes saben cuando una gente le está hablando palabras de Dios, cuando le está hablando la verdad, cuando le está hablando, mis queridos hermanos, con la tradición de la iglesia, cuando ustedes están empapados de los documentos de la iglesia, cuando ustedes están empapados de las Sagradas Escrituras, cuando ustedes realmente están al día viviendo la fe de nuestra iglesia, mis queridos hermanos, porque nosotros no podemos mutilar la palabra sacándola de contexto para yo beneficiarme, sacándola de contexto para yo quitarte algo que es tuyo. No, hermano. Ustedes tienen que estudiar la palabra de Dios. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, dice. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Desconocer la palabra de Dios es desconocer al mismo Jesucristo, porque Él es la palabra. ¿Cuánto dice? Amén. Y Jesucristo nos dice: tengan cuidado, porque si de ser posible engañarán a los mismos escogidos de Dios. Cuídense, dice el Señor. Todo esto se lo he advertido a ustedes de antemano. Escuchen bien. Hay gente que se deja engañar. Qué lindo. Hermano, esto no está en negociar. Antes, cuando yo comencé este ministerio, tengo 9 años que el Señor me llamó, yo pensaba que la autoridad estaba en negociar, gritar, ¿no? La autoridad está en la palabra. La autoridad está en la palabra de Dios y en la relación que usted tenga con Dios. Usted tiene que tener una relación con Dios, porque usted está representando a Dios en el mundo. Hermano, yo no estoy predicando, yo estoy predicando a mi Señor. Yo le estoy predicando a ustedes, que si ustedes creen en lo que yo estoy predicando hoy, ustedes pueden alcanzar su salvación. Ustedes pueden llevar una vida de felicidad, una vida gozosa, una vida sana, una vida santa, mis queridos hermanos. Ya basta de que nosotros no dejemos, mis queridos hermanos, tapar los ojos del pecado, del diablo, del mundo. Oh, hermano, que nosotros tenemos que abrir los ojos y vivir nuestra fe. Bendito sea mi Señor, hermano. El Señor nos dice que tenemos que tener cuidado de ese tipo de personas. Escuche bien. Por eso nosotros tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión y confesar nuestros pecados para ser sanados. Para ser sanados. Te voy a dar 5 pasos para hacer una buena confesión. 5 pasos para hacer una buena confesión. 1. Examen de conciencia para saber los pecados cometidos. 2. Sentir dolor de haber ofendido a Dios con el pecado. Escuche bien. 3. Propósito de enmienda. Propósito de reparar el daño causado y de no seguir incurriendo en el mismo. 4. Confesar o declarar los pecados cometidos con su boca ante un
Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está enfermo, que cante alabanza. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que lo unan con aceite. ¿Para que lo unan con qué? Con aceite. Ahí sale el sacramento de la unción de los enfermos. El diácono sabe de eso. El diácono sabe de eso. Dice la palabra, confiésense unos con otros sus pecados. Confiésense uno con otros sus pecados. Me está hablando de confesar con el sacerdote para ser sanados. Porque la oración del justo tiene mucho poder. Diga conmigo, poder. Poder. Diga conmigo, mucho poder. Mucho poder. Beneficio que nosotros obtenemos a través de este sacramento. Escuchen los beneficios que nosotros obtenemos a través de este sacramento. Y te voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1422. Los que se acercan, digan conmigo los que se acercan. Digan conmigo los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados. Los que se acercan. Si usted no se acerca al sacramento, si usted no se acerca al sacerdote, usted no va a obtener de Dios la misericordia y el perdón de ese pecado. Usted no lo va a obtener. Los que se acercan. Usted cayó en pecado, acérquese, levántese y vaya al confesionario, confiésese al sacerdote y dígale los pecados que usted ha cometido. Usted va a obtener de Dios los beneficios, la misericordia de Dios y el perdón de ese pecado. Y ahora se va a reconciliar con la iglesia a la cual usted ha ofendido. Escuche bien. Numeral 1424. Es llamado sacramento de confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, ¿ante quién? Es un elemento esencial. O sea, tenemos que confesar, y lo escuchamos ahorita aquí, San Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdón. Entonces, ¿a quién es que los sacerdotes le van a perdonar sus pecados? A los que se acercan. Porque si usted no se acerca, el sacerdote no le puede perdonar sus pecados. Usted se acerca, hace un examen de conciencia previamente, y usted se acerca, confiesa su pecado, y el sacerdote lo va a perdonar. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen? Amén. Oiga lo que dice aquí. Se le llama sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del penitente, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Ese beneficio de ese sacramento. Usted consigue el perdón y la paz. Esa paz, ese pecado que lo intranquilizaba, usted ahora va a conseguir de nuevo la paz. Se denomina sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios. ¿Qué otorga? El amor de Dios. Usted había perdido el amor de Dios por el pecado, y usted otra vez recupera ese amor de Dios. Y lo vimos en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fueron ellos? Ellos fueron expulsados. Ellos fueron echados de aquel jardín. Perdieron el amor de Dios. Perdieron la gracia. Entonces, cuando nosotros nos acercamos de nuevo al sacramento de la confesión, nosotros recuperamos ese amor de Dios de nuevo. ¿Cuánto quieren recuperar el amor de Dios? Acérquese al sacramento. Acérquese al sacramento. Con esto termino. El hermano de la guitarra me acompaña un momentito. Con esto termino. Si quieres te puedes quedar sentado ahí. En un momento te voy a llamar para que te pongas de pie. Alabado sea Dios. Vamos a esperar que el hermano me dé el fondito. Con esto termino. Te voy a dar un testimonio porque lo predico, porque lo viví. Es bíblico y lo viví también. Alabado sea Dios. A la edad de 17 años me fui a las calles. Bailaba desnudo, practicaba la brujería, la hechicería, consumía alcohol, consumía droga, cometía adulterio, fornicaba, hice tantas cosas debajo del cielo que no era de agrado de Dios, que eso me llevó, hermana, a enfermar. Escuche bien, una hemorragia interna. Fui alcanzado por una hemorragia interna donde evacuaba la sangre. 20 años, mis queridos hermanos, sufriendo, caminando en la oscuridad,
caminando, mis queridos hermanos, en tristeza, en depresión. Porque yo veía cómo mi vida se iba y yo no podía hacer nada, mis queridos hermanos. Muchas veces levantaba las manos hacia el cielo y le decía: Señor, quítame la vida, porque no hago nada vivo. Escuche bien, mis queridos hermanos. Dice la palabra en Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que Dios permite las cosas para el bien de los que lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Yo que bailaba desnudo, mis queridos hermanos, mi mentalidad era irme para Europa para conseguir dinero, mis queridos hermanos, porque muchas veces nosotros crecemos en una cultura enferma, en una cultura que muchas veces pensamos que el dinero no es todo, mis queridos hermanos. El dinero puede ser la causa de llevarte al sepulcro, a la muerte, al infierno. Dios había permitido esta situación, mis queridos hermanos, en mi vida, porque ahora Dios me estaba llamando a través de esta situación. 20 años arrastrando con este problema, 20 años arrastrando con esta enfermedad, con esta situación. Muchas veces desahuciado por los médicos. Muchas veces me dieron 3 días de vida, te doy 3 días de vida, tú te estás muriendo, tú no tienes sangre en tu cuerpo. Pero yo seguía caminando, mi querido hermano. Y a través de esta situación Dios me llama. Escuche bien, hermano. Recuerdo que orando en Hills Day me abandonaba todos los días de 9 de la mañana a 11. Hermano, yo con esta situación yo lloraba a los pies del Maestro. Y yo extendía mis manos y yo le decía: Señor, perdóname. Señor, yo sé que he pecado, que te he fallado, Señor, pero perdóname. Y yo me abandonaba allí a los pies del Maestro, aleluya. Hermano, cuando tú tengas una situación, cuando tú tengas un problema, abandónate a los pies de Jesucristo, aleluya. Urra la basilia, la bahía, la basara, la bahía. Me levanté de aquel lugar. El poder de Dios está tocando. Siento el poder de Dios que está tocando. Aquí hay hermanos que están sintiendo ya, están recibiendo el poder de Dios. Toca poder de Dios.